Fue una semana más tarde cuando llegó el enviado del líder de los forajidos. La gente del pueblo le vio atravesar la zona de las colinas que llevaban a la ciudadela. Era uno de los hombres de Fahad, decían, y los más sensatos pensaban que conocían la naturaleza de sus asuntos en la fortaleza. 2 días antes, los hombres de Fahad habían llegado a la aldea con la noticia de que ofrecerían una recompensa a cualquiera que identificara al hombre que había matado al hijo de Fahad, Bahías. Le había ayudado un mercader de Masyaf, decían, y el comerciante saldría ileso si sacaba al perro cobarde que había liquidado al querido hijo del líder de los bandoleros. Los aldeanos habían negado con la cabeza y habían continuado con sus asuntos. Los hombres se habían marchado con las manos vacías, mascullando oscuras advertencias sobre sus planes de regreso. Y eso fue todo, dicen los rumores. Al menos así fue como empezó. Ni siquiera Fahad se atrevió a enviar hombres al pueblo cuando disfrutaban de la protección de los asesinos. Le pedía permiso al maestro. Ni siquiera Fahad se habría atrevido a pedírselo al Altair o al Molín. Pero Abbas era otro asunto. Abbas era débil y se le podría comprar. Así que el enviado volvió. En el viaje que de ida estaba serio. Despreciaba a los aldeanos que le veían pasar, pero ahora le sonreía y se pasó el dedo por la garganta. Por lo visto el maestro le ha dado a Fahad permiso para entrar al pueblo, dijo Muklis más tarde aquella noche cuando las velas se consumieron. Estaba sentado junto a la cabecera del desconocido, hablando más para sus adentros que al hombre que estaba tumbado en la cama, que no había recuperado la conciencia desde la batalla en el abrevadero. Después, Muklis le había subido al pulso a la silla de su segundo caballo para llevarlo a casa, a Masyaf, para que se curara. A Alia y Nada le habían entendido, y durante 3 días se había preguntado si sobreviviría o moriría. La pérdida de sangre le había dejado tan pálido como la niebla y había estado tumbado en la cama. Ayla y Muklis le habían dejado a la suya, con un aspecto casi sereno, como un cadáver, como si en cualquier momento pudiera dejar este mundo. Al tercer día el color empezó a volver a su rostro. Eso lo había dicho Ayla a Muklis cuando regresó del mercado, y su marido se había sentado en su sitio habitual, junto a la cama, para hablarle a su salvador, con la esperanza de que volviera en sí. Se había acostumbrado a contarle lo que había hecho durante el día. A veces le hablaba de cosas importantes con la esperanza de despertar al paciente y reanimarlo. Por lo visto, Abbas tiene un precio, decía en aquel momento. Miró de reojo al desconocido, que estaba tumbado boca arriba. Las heridas se le estaban curando bien, y cada día estaba más fuerte. El maestro Altair habría muerto antes que permitir tal cosa, dijo. Se inclinó hacia adelante y observó a la figura en la cama con mucho detenimiento. El maestro Altair ibn Had. Por primera vez desde que había llegado a la casa de Muklis, los ojos del desconocido se abrieron. Era la reacción que esperaba. Pero aún así, Muklis se sorprendió y se quedó mirando los ojos nublados del paciente, que poco a poco recuperaban su luz. «Eres tú, ¿no? Eres él, ¿no? Eres Altair», susurró Muklis cuando el desconocido parpadeó y luego le miró. Altair asintió. Las lágrimas brotaron de los ojos de Muklis y se tiró en la silla al suelo de piedra, para coger una de las manos de Altair entre las suyas. «Has vuelto con nosotros, has venido a salvarnos», dijo entre sollozos e hizo una pausa. «¿Has venido a salvarnos?» «¿Necesitáis que os salven?», preguntó Altair. «Sí, ¿para eso venías a Masyaf cuando nos encontramos?» Altair se quedó reflexionando. «Cuando dejé a Alamut era inevitable que me encontrara aquí. La única cuestión era cuándo. ¿Estuviste en Alamut estos últimos 20 años? Dijeron que habías muerto, que la mañana que María murió te tiraste de la torre de la ciudadela». «Sí, me tiré de la torre de la ciudadela». Altair forjó una sonrisa. «Pero sobreviví. Fui hasta el río fuera del pueblo. Por casualidad, Darim estaba allí. Regresaba de Alamut, donde se había encontrado a la esposa de Seth y a sus hijos. Me rescató y me llevó con ellos». «Dijeron que estabas muerto», repitió Muklis. «¿Quién?» Muklis hizo un gesto hacia la ciudadela. «Los asesinos». «Les pega decir eso, pero sabían que no lo estaba». Se soltó de las manos de Muklis, se sentó y bajó las piernas de la cama. Miró sus pies, la piel arrugada y vieja. Le dolía cada centímetro de su cuerpo, pero se sentía mejor. Le habían lavado la túnica y se la habían vuelto a poner. Se subió la capucha y le gustó notarle en su cabeza, respirar el aroma a ropa limpia. Se llevó las manos a la cara y advirtió que se habían encargado de su barba. No muy lejos estaban sus botas, y sobre la mesa, junto a la cama, vio el mecanismo de la hoja, un nuevo diseño que habían recogido de la manzana. Parecía extremadamente avanzado, y pensó en los demás diseños que había descubierto. Necesitaba la ayuda de un herrero para hacer los objetos, pero primero... ¿Y mi fardo? ¿Dónde está mi fardo?
Le preguntó a Muklis, que se había puesto de pie. Sin mediar palabra, Muklis señaló que estaba en la piedra, en la cabecera de la cama, y Altair miró su forma familiar. ¿Has mirado dentro?, preguntó. Muklis negó con la cabeza firmemente y Altair le miró inquisitivamente. Entonces, al creerle, se relajó, fue a buscar las botas e hizo un gesto de dolor al ponérselas. «Tengo que darte las gracias por cuidar de mí», dijo. «Estaría muerto junto al abrevadero si no fuera por ti». Muklis se rió y volvió hacia su asiento. «Mi esposa y mi hija son las que te han cuidado de ti. Yo debería darte las gracias. Me salvaste de una muerte espeluznante a manos de esos bandidos». Se inclinó hacia adelante. «Tus acciones fueron las del legendario Altair ibn Lahad. Se le han contado a todo el mundo». «¿La gente sabe que estoy aquí?». Muklis extendió las manos. «Por supuesto, el pueblo entero sabe la historia del héroe que me apartó de las manos de la muerte. Todo el mundo cree que fuiste tú». «¿Y qué les hace pensar eso?», preguntó Altair. Muklis no respondió, pero señaló con la barbilla a la mesa baja donde el mecanismo de la hoja resplandeciente débilmente, fabuloso y engrasado. Altair se quedó pensando. «¿Les has hablado de la hoja?». Muklis reflexionó. «Bueno, sí», contestó. «Por supuesto». «¿Por qué?». «La noticia llegará a la ciudadela. Vendrán a buscarme». «No serán los únicos», dijo Muklis arrepentido. «¿A qué te refieres?». «Un mensajero del padre del hombre que mataste visitó antes la fortaleza». «¿Y quién era el hombre que maté?». «Un despiadado matarife llamado Bayaz». «¿Y su padre?». «Fahad, el líder de un grupo de bandoleros que vagan por el desierto. Dicen que están acampados a 2 o 3 días a caballo de aquí. De allí vino el enviado. Dicen que le pidió permiso al maestro para entrar en el pueblo y dar caza al asesino». «¿Al maestro? ¿A Abbas?», preguntó Altair con brusquedad. Muklis asintió. Se ofreció una recompensa por el asesino, pero los aldeanos la han rechazado. Puede que Abbas no sea tan estable. «Entonces la gente tiene buen corazón, y su líder no», dijo Altair. «Rara vez se han dicho unas palabras tan ciertas», afirmó Muklis. «Nos quita el dinero y no nos da nada a cambio. Cuando antes la ciudadela era el corazón de la comunidad, de donde venía la fuerza, la orientación y la protección», añadió Altair con media sonrisa. «Eso también», reconoció Muklis. «Nos quedamos sin todo eso al marcharte, Altair, y lo sustituyó la corrupción y la paranoia. Dicen que Abbas se vio obligado a acabar con un levantamiento y después de tu partida, una rebelión de los asesinos que te eran fieles a ti y a Malik, que mató a los cabecillas, que temen que se repita tal insurrección. Su paranoia le hace permanecer en la torre día y noche, y allí imagina conspiraciones y le hace permanecer con miedo, pensando cómo matar a los responsables. Los principios de la orden se desmoronan a su alrededor, como la misma fortaleza se deteriora. Dicen que tiene un sueño recurrente, que un día Altair ibn Lahad volvería del exilio con el Alamut con...». Hizo una pausa para mirar a Altair con recelo y después al fardo. «Un artefacto capaz de derrotarlo. ¿Existe tal cosa? ¿Planificas un ataque?». «Incluso aunque existiera, no es un artefacto lo que derrotará a Abbas. Es la fe en nosotros mismos y en el credo que lo hará». «¿La fe de quién, Altair?». Altair movió un brazo. «La tuya, la de la gente y la de los asesinos». «¿Y cómo la recuperarás?», preguntó Muklis. «Dando un poco de ejemplo», contestó Altair, «a su tiempo». Al día siguiente, Altair salió al pueblo, donde empezó no tan solo a predicar las costumbres asesinas, sino a demostrarlas.